Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos en un vídeo más para llevarte, pues bueno, todo lo relacionado con las incubadoras y con el proyecto último que dejamos aparcado hasta este vídeo. Se trata de la jaula para codornices en batería con 4 compartimentos de 50 por 50. Antes quiero deciros algo, ¿no? Y es que estamos ya dentro del primer año de vida de este canal de incubadoras caseras. Prácticamente por esta fecha, el año pasado, decidíamos comenzar nuestra andadura en este mundo de las incubadoras caseras, de intentar llevarte de alguna manera mi experiencia, nuestra experiencia en esto de la incubación y de la cría de algunos animales, de algunas especies, ¿no? También durante este tiempo hemos recibido algún que otro correo comentándonos que, bueno, que no todos tenéis el mismo acceso a Internet, que unos tenemos más tiempo por el wifi en casa y demás, pero que otros lo tienen muy limitado y que se les hace casi imposible de seguir al completo nuestros vídeos. Por eso, después de mantener contacto, de hablar y demás, hemos decidido lo siguiente. Hemos decidido seguir con nuestra línea de 2 vídeos al mes, un sábado sí y otro no. Pero también podemos hacer una cosa, en esos sábados que quedan justo en el centro, podemos hacer un resumen de los proyectos que vayamos finalizando aquí en nuestro canal. Me explico. Por ejemplo, ahora estamos haciendo la jaula para codorniz que terminaremos en el día de hoy, ¿no? Nos ha llevado 4 vídeos, o sea, 2 meses, vídeos de aproximadamente media hora que, como digo, no todo el mundo tiene la oportunidad de ver íntegro debido a ese acceso limitado, entre comillas, a Internet. Pues bien, cuando terminemos podemos hacer un vídeo rápido explicando rápidamente qué es lo que hemos hecho con esta nuestra jaula de codorniz, cómo la hemos hecho, pero un poquito más acelerado. Pondremos esos vídeos entre medio, en los sábados que supuestamente no teníamos nada, y así no frenaremos en el avance de nuestro canal hacia donde queremos ir y, por supuesto, tampoco dejaremos a nadie atrás porque tenga el acceso limitado a Internet, ¿vale? A partir de ahora vamos a intentar hacer eso para intentar, y valga la redundancia, llevar nuestro canal a mientras más gente mejor, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer. Daros las gracias siempre, en cada vídeo, tanto al principio como al final. Somos más de 2000 personas las que tenemos suscritas ahí. Habéis más de 2000 suscriptores pendientes a nuestro canal y la verdad es que cuando empezábamos, pues empezábamos con la idea de hacer algo juntos, en familia, a lo mejor diciendo, pues a ver si nos juntamos 100, 200 personas y comentamos cosas que nos gustan dentro de esto del mundo de la incubación, ¿no? A través de YouTube, a través de Facebook, en Antonio Incubadora. Una cifra ya muy grande, muchas preguntas, muchas amistades, entre comillas, ahí que se van formando y intentando llegar a todas. Cada vez me cuesta más trabajo, pero intentando llegar a todas para dar a todas las personas que lo requieren una respuesta, y así vamos a intentar seguir, por lo pronto este año que tenemos por delante, si Dios quiere, ¿no? Vamos a intentar seguir un año más por lo pronto, vamos a ver si podemos, vamos a ver si contamos contigo, si seguimos contando contigo, y por supuesto vamos a seguir haciendo más cositas, porque en cuanto terminemos esta jaula para codornices, vamos a hacer un programa dentro de las 2 semanas siguientes dedicados a vosotros, porque estamos recibiendo vídeos con vuestras experiencias, con vuestros animales, que es lo que al fin y al cabo me gusta, que es al fin y al cabo de lo que podemos aprender también más, porque muchas veces viendo una incubadora, viendo un gallinero o viendo cualquier otra cosa, podemos sacar ideas para aplicarlas en nuestro caso, cada uno en su caso particular, ¿no? Por eso me gusta que enviéis esos vídeos, que enviéis esas fotos y que podamos compartirlas con todos vosotros, ¿no? En esta pequeña comunidad que poquito a poco se va formando. Pues nada, daros las gracias en este aniversario de este canal y que vamos a comenzar ya a ver si terminamos en este vídeo, por fin, esta jaula para codornices. Y aquí está la segunda jaula de codornices. Lo importante que yo quería el otro día es que vierais cómo se plegaba y por supuesto también que vierais cómo se cosía
los laterales y el centro, para así salir de dudas, y lo demás pues no tiene historia. Lo hicimos en la primera jaula, le aplicamos el comedero que estáis viendo, le abríamos pues los orificios para la cría de codorniz para que pudieran acceder al comedero, y por supuesto en la parte de abajo del comedero, como veis, tiene lo que es la bandeja de recogida de huevos. Como veis, tiene el espacio justo en la parte de abajo para que el huevo pueda rodar al exterior. Ahora lo que haremos es doblar el extremo de esta parte de la tela metálica que asoma para que el huevo se quede ahí y no caiga al suelo. ¿Lo veis? Aquí se aprecia cómo hemos doblado el filo, le hemos hecho ahí un semiarco para que el huevo, una vez que ruede hacia el exterior, se quede ahí en la bandeja de extracción y no tengamos que acceder adentro para nada para coger los huevos. Menos molestias para los pájaros y también a la vez más tranquilidad para ellos, ¿no? Y aquí, como estáis viendo, le hemos hecho este rectángulo que va a ser la puerta de la jaula. Idénticamente en la otra jaula, el otro compartimento, pues otra puerta de similares características para acceder por arriba al interior de la jaula, ¿vale? Le pondremos la puerta, las dos puertas concretamente, y el siguiente paso será ir a nuestra jaula de nuevo, a lo que es la estructura, para engarzar este compartimento con el que ya estaba metido. También te tengo que decir que al otro compartimento le hemos comenzado ya a poner las gomas y los bebederos, y solo tendremos que acoplar esta jaula ya y continuar con la colocación de los dos bebederos, uno a cada compartimento. Ya le hemos colocado las dos puertas a nuestra jaula. Esta es una ya completamente cerrada y esta es la otra puerta, como digo, superior en la parte de arriba a nuestra jaula. Pues bien, esta ya está también prácticamente terminada y lo que nos queda es ensamblarla, la estructura principal, para ir viendo ya prácticamente nuestro proyecto terminado. Pues nada, aquí está nuestra jaula, la parte superior, y en la parte de abajo, en la parte inferior, es donde vamos a colocar esta segunda jaula que acabamos de terminar. Pero como veis, ya están las boquillas para beber y el bidón totalmente colocado. Vamos a echarle un vistazo rápidamente para que veáis qué es lo que hemos hecho. Ahí en lo alto está el bidón, que evidentemente si seguimos los tubos, pues uno va hacia esta toma y aquí tenemos otra toma libre que nos llevará pues la otra goma hacia el bebedero de abajo una vez que coloquemos la jaula que acabamos de terminar. Y por supuesto, por aquí detrás continúa la goma hacia la otra parte donde llevaremos el agua a los otros compartimentos. Como veis, estamos en el otro extremo, por aquí nos llega concretamente el agua, baja hacia este bebedero y aquí tenemos esta T para continuar llevando el agua, en este caso, al bebedero de abajo, ¿vale? El de arriba ya está completamente terminado con el bidón, las dos tomas de agua y por supuesto su comedero con la bandeja de recogida de huevos y demás. Pues lo mismo vamos a hacer en la parte de abajo con la jaula que hemos terminado. La vamos a anclar y ya después lo único que nos quedará será las bandejas donde recogeremos el excremento de nuestras codornices. Como dijimos en el vídeo anterior, hay que recortarlas para ajustarlas a la medida y eso será ya lo último que nos quede para completar otro proyecto más aquí en Incubadoras Caseras. Y este es el aspecto que presenta nuestra jaula una vez que le hemos acoplado ya la parte de abajo, hemos cortado las chapas donde va a caer el excremento de las codornices y ahora sí se aprecia como una estructura más sólida y evidentemente con una pinta ya diferente de jaula de codornices. Ahora sí va apareciendo de verdad. Estos son los bebederos que le hemos colocado, son unos bebederos que tienen este listoncito aquí y una vez que el pájaro pica, pues esto comienza a echar agua y se detiene en el momento que deja de tocarlo.
es un bebedero limpio, pero siempre hay que estar atento porque si esta cañita se queda bloqueada, automáticamente se vaciará el bidón prácticamente entero. Por eso los animales, como norma general, siempre que están en jaula hay que tenerlos muy vigilados porque pueden pasar mil cosas que hagan que los animales pues se puedan quedar tanto sin agua como sin comida. Y una vista desde abajo, pues como veis, las jaulas medían 50 por 50, pues las láminas metálicas donde van los excrementos le hemos dado pues 55 centímetros de largo para que monten bien sobre la varilla de hierro y no haya problemas a la hora de limpiarlas y demás, porque sobre un poquito no pasa nada y queda mucho mejor. Como veis, 55 centímetros le hemos dado, pero no nos vamos a parar en las medidas porque ya veremos las medidas de las jaulas más detenidamente. Y el siguiente paso será conectar aquí la goma que nos llevará a la parte de abajo para colocar el bebedero justo perpendicular al que ya tenemos en la parte de arriba. En el otro extremo pues exactamente lo mismo, aquí tenemos la T, la boquilla que nos queda libre para conectar la goma y llevar agua también al otro compartimento de la jaula de abajo. Y aquí tenemos esta toma de agua, vamos a conectarle la goma aquí que ya más o menos nos lleve hasta la parte de abajo y colocaremos ya el bebedero en este lateral en la jaula de abajo. Apretamos, esto tiene que entrar a presión, es bueno que esté duro y que cueste trabajo porque eso será señal de que no se salga el agua y no tengamos pérdida por ninguna parte, ¿veis? Queda de esta manera, ataremos con brida e iremos llevando esta goma hacia la parte de abajo. Vamos a colocar esta toma de bebedero, hemos abierto un recuadro lo justo para que entre, ¿veis? Se queda así, conectaremos aquí, cortaremos la goma a medida y después una vez que tengamos la conexión hecha, pues entonces afianzaremos con brida la goma y tendremos ya el agua metida también en este lateral de la jaula de abajo. Ya hemos puesto la goma, ya tenemos la toma de agua puesta y ahora lo que vamos a hacer es echar mano de las bridas y con las bridas afianzar el bebedero para que ya no se mueva y se quede en la posición que tiene que estar, ¿veis? Ya con esto no se mueve y garantizamos que llegue el agua también a la jaula de abajo. Es importantísimo, muy importante que tengamos siempre vigilado el suministro de agua de nuestros animales. Es importantísimo. Cualquier descuido, cualquier bloqueo del bebedero hará que el bidón se vacie. No podemos dar nada por hecho. Me refiero a que no podemos decir, bueno, tenemos agua para 2 días y estar tranquilos esos 2 días. Siempre hay que estar un poquito encima, mirarlos, ver qué puede pasar, porque con los animales pasa como con los niños. No es bueno dejarlos solos porque inventan de donde no hay, ¿no? Pues con esto pasa exactamente igual. Creemos que lo tenemos todo atado y bajo control y cualquier día es bueno para que surja cualquier problemilla. Ya lo tenemos, cortamos las bridas, ¿vale? Y ya esta parte está totalmente terminada. Ya tenemos agua en esta jaula de este lado. ¿Lo veis? Ya está la distribución hecha y tenemos las 2 tomas de agua en este lateral. En aquel nos falta todavía conectar la goma igual que hemos hecho en este lado, pues también en el otro. Y ahora estamos igual que hicimos en el otro lateral, pues con el mismo dilema. Conectar aquí este trozo de goma, llevarla abajo, conectar y daremos por terminado ya definitivamente, después de 4 o 5 vídeos, esta es nuestra jaula de codornices. Aquí tenemos, ya hemos hecho la conexión igual que hicimos en el otro lateral, por eso no la hemos hecho paso a paso. Conexión aquí, vamos bajando el tubo y aquí tenemos ya colocada la otra boquilla del agua, ¿no? Quiero decirte que importante es que nunca pongas una toma de agua justo encima de un comedero. ¿Por qué? Porque si hay cualquier pérdida caerá abajo y encima echaremos a perder el pienso que se pondrá chorreando. Y si el comedero es de un material que se hinche con el agua, pues imagínate también el destrozo, ¿vale? Los bebederos en el lateral, los comederos en el frontal. Así no hay posibilidad ninguna
de que ocurra esto, ¿vale? Con esto, ahora sí podemos decir que tenemos ya nuestra jaula completamente terminada, tan solo nos hacen falta las codornices y a empezar a criar. Ya hemos terminado otro de nuestros proyectos aquí en Incubadoras Caseras, una jaula para codornices. Quiero decirte que, mira, ya que estaba por aquí, estas gomas que nos sirven para el agua de la jaula es la que yo suelo cortar a trocitos para ponérsela al ventilador cuando lo pego al techo, para evitar vibraciones y para impedir que se quede hermético el ventilador en el techo y recircule el aire, ¿no? Estas gomas son las que suelo reutilizar de cuando yo las utilizaba para las codornices que tenía, ¿no? Dicho esto, pues nos toca despedir el vídeo, ¿no? Aquí, mientras estamos grabando el vídeo, hablando mi hijo Raúl y yo, pues deciros que, mira, una cosa, con una jaula como esta donde nos caben alrededor de 25 o 30 reproductoras, ¿no? La incubadora que hicimos en vídeos anteriores, que iba perfectamente y que tenía una capacidad, creo recordar, de alrededor entre 6 y 10 docenas de huevos. Pues con eso, en una casa normal, tenemos huevos asegurados para toda la semana. E incluso con la incubadora podemos asegurar que cada 2 o 3 años podemos renovar los animales y encima podemos tener carne de la misma calidad que el huevo de la codorniz, que es buenísima, y siempre sabemos de dónde viene, qué alimentos ha comido y cómo los hemos criado naturalmente. Hoy en día, en las ciudades, en los sitios desarrollados, es que los niños piensan que los huevos y la carne vienen en las bandejas de los supermercados, y aunque parezca una tontería, vamos al supermercado y allí lo tenemos todo, cuando fíjate qué fácil, en qué poco espacio podemos tener una incubadora y una jaula de estas características o parecidas, tener 30 hembras de codorniz, tener huevos de calidad, 100% naturales por el alimento que le hayamos podido dar, y sobre todo también carnes para mantener una familia a lo largo del año, ¿vale? Es lo importante que quiero transmitiros, que con esta jaula y la incubadora anterior y una base de codornices podemos arrancar ahí y ya tenemos eso solucionado. Es hablando con mi hijo aquí mientras estábamos grabando el vídeo y demás, que eso puede suponer mucho, muchísimo para una familia de países donde a lo mejor no esté tanto todo a la mano como está aquí, o no haya medios para ir al supermercado, que en muchos casos, como vemos en televisión, es que los supermercados tienen poca cosa y lo que tienen, bueno, se necesita incluso el sueldo de un mes para acceder a cantidades minúsculas de comida. Por hoy vamos a finalizar ya nuestro vídeo y este nuevo proyecto. En el siguiente vídeo tenemos por ahí muchos vídeos de incubadoras vuestros, muchos animales, y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un vídeo recopilando todos esos materiales que nos van llegando a través de nuestro correo electrónico. Y después, mientras tanto, ya iremos pensando poco a poco qué es lo que vamos a hacer, porque no vamos a parar, vamos a seguir haciendo muchas más cosas que espero te interesen. También te comento lo que te dije al principio del vídeo, y es que vamos a hacer resúmenes de las cosas que vayamos acabando para las personas que no tengan tanta posibilidad con el tema de internet y demás. Resúmenes de 8 o 10 minutos donde explicaremos detalladamente qué es lo que hemos hecho hasta llegar al producto final. Y después lo que vamos a hacer es que si te interesa eso y no tienes claro cómo hemos llegado hasta ahí o tienes alguna duda, pues al final pegaremos los enlaces a todos los vídeos que forman parte de ese proyecto para que ahí más detalladamente puedas mirarlo y salir de dudas. Por supuesto, yo siempre estaré disponible por si me quieres hacer cualquier pregunta en Facebook, en Antonio Incubadora, y por supuesto o a pie de vídeo o al correo electrónico. Somos muchos, pero por mí no va a quedar. Yo voy a seguir intentando responder a todas y cada una de las preguntas que nos lleguen a nuestro canal. Esa es mi intención y eso es lo que quiero intentar conseguir. Desde aquí, gracias por estar ahí en este aniversario de nuestro canal, de parte de mi hijo Raúl, que está en la cámara, y de parte de un servidor, Juan Antonio. Saludos y hasta el próximo vídeo.